Bueno, hola, buenas noches. Soy Jessica Cortés, estudiante de Trabajo Social del Instituto Mexicano de Psicología. Y bueno, tengo una materia sobre violencia. Nos dejaron entrevistar a una trabajadora social que atiende a violencia. Y bueno, aquí estamos con María de la Luz. Si me haces favor de presentarte. Claro que sí, hola Jessica, buenas noches. Bueno, yo soy María de la Luz Rivero Rosas, soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y tengo ya un tiempo trabajando con temas de violencia familiar. Mi servicio, que ya tiene algunos años, se ha llevado a cabo sobre todo en instancias públicas de atención a la violencia, en un inicio con mujeres adultas víctimas de esta problemática y ya desde hace algunos años de manera focalizada a niñas, niños y adolescentes. Actualmente participo en la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF de la Ciudad de México. Superviso a un equipo de trabajo social que justo da atención y seguimiento a este tipo de casos. Ok, pues muchas gracias. Y Al muchas contrario. gracias por permitir la entrevista. Este, yo quería preguntarte para saber ¿qué pasa cuando llega un menor que sufre violencia por parte de su familia? ¿Qué es Bueno, lo primero que hacen? eh, el sistema, la Procuraduría, tiene la facultad, de acuerdo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de detectar, de recibir casos de vulneración de derechos, vulneración o restricción de derechos que se traduce en temas de maltrato en las más de las ocasiones, por no decir que en todas. Entonces, como tenemos esa facultad, el sistema DIF, a través de la Procuraduría, va a recibir reportes por maltrato en contra de la niñez, que sean ciudadanos o residentes, perdóname, o que estén en tránsito en la ciudad, ¿no? Nosotras recibimos a través de distintos espacios, que es el área de atención ciudadana, vía telefónica, vía presencial, vía institucional, documental, algún reporte donde nos informen que hay un niño, niña o adolescente que está viviendo algún tema de maltrato. Nosotras registramos el caso, lo recibimos y lo que se hace es asignar la intervención de un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario se conforma por tres visiones profesionales. Una es el aspecto jurídico, psicología y trabajo social. El equipo multidisciplinario lo que hace es acudir al domicilio donde nos están reportando que se está viviendo la violencia y hacer una valoración in situ. Es decir, el objetivo inicial es que podamos conocer en el ambiente donde se está llevando a cabo el tema de la posible vulneración de derechos, qué está pasando con la niña, niño o adolescente del que nos están reportando. Eh, Muchas veces se logra en una primera intervención aplicar entrevistas directas, tanto con las personas afectadas como con fuentes colaterales. En algunas ocasiones no, y entonces ya se generan acciones programadas, es decir, se deja un citatorio y esperamos a que la familia se presente o bien se recurre a otra visita domiciliaria hasta que podamos ubicar al niño o niña. Ese es el inicio del reporte, ¿Y ¿de acuden acuerdo? los tres profesionales a este reporte, a esta ubicación? Sí, sí, sí. La primera visita la hace el equipo múltiple, Ok, multidisciplinario. Esto también está, todo esto que estamos llevando a cabo está respaldado y está más bien ya por mandato en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ok. Entonces, esa primera entrevista se procura con la visión de estos tres profesionales. Cuando vienen a la oficina, entonces agregamos entrevistas de gabinete, es decir, con una mayor profundidad en un ambiente distinto al entorno en el que se desarrollan las niñas y los niños. Y también se agrega valoración médica, que es una valoración médica general, eso es importante señalar, porque recordemos que DIF es una instancia de asistencia social. Entonces, no tenemos medicina legista, ¿no? Es una valoración médica general, pero que sí nos permite mirar en qué estado se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes. Si llevaran, por ejemplo, marcas de golpes y en la revisión médica se detecta, se toman medidas de manera inmediata, ¿no? Las que sean necesarias. Y también se hace una valoración odontológica. Igual en oficina se concluye entrevista social, si es que no se concluyó en el domicilio, y esto nos permite
ir al siguiente paso. ¿Cuál es? Generar con la información que obtenemos un diagnóstico social. Este diagnóstico, que identifica los derechos vulnerados o restringidos, nos lleva a que, ya que tenemos una fotografía de esos derechos por niña y niño, porque recordemos que cada familia puede tener 1, 2, 3, hasta 7. Entonces, por cada niña o niño, vamos a generar esta identificación de derechos vulnerados y la jerarquización de problemática. ¿Para qué? Para plantear cuál va a ser nuestro plan de intervención, valga la redundancia. La ley lo refiere como un plan de restitución de derechos, ¿no? Si, por ejemplo, nos reportan que hay un niño que no va a la escuela, su derecho vulnerado, entre otros, porque no es el único, será el derecho a la educación. Nuestro trabajo va a estar pensado en que se restituya ese derecho, entonces que sea integrado al nivel académico que cuenta, Ok. ¿no? De la mano que recordemos que la violencia eh, impacta en todos los aspectos de la persona, es una cuestión holística, sistémica. No podemos decir, bueno, es que solamente, por ejemplo, no estaba registrado y solo vulneraban su derecho a la identidad. No, en realidad se vulnera a la identidad, a la salud, a la educación, a un sano desarrollo, y así nos podemos ir. Entonces, bueno, cada plan va a estar pensado en restituir los derechos que se hayan vulnerado, restringido de las niñas y niños, y el posterior seguimiento, es decir, ir verificando y cerciorándonos de que la familia está cumpliendo con lo necesario para que esos derechos se restituyan y se garantice su ejercicio. Ok. Oye, y este trabajo lo hace, ahora sí que trabajo social. Sí, fíjate que de hecho yo creo que valdría la pena referir que, y me parece bien interesante para nosotras como profesionales del trabajo social, previo a que se instrumentara la ley, porque ha sido un tránsito, ¿no? Ujú, Previo a que se instrumentara la ley, esta área antes se le conocía como PREMAN, ¿no? El Programa de Atención al Maltrato Infantil. ujú. Y trabajo social era quien llevaba el eje rector de la intervención. La intervención de psicología o del jurídico eran acciones complementarias a Ok. lo que trabajo social definía. Hasta ahorita les he comentado, les he compartido un poquito de cómo es nuestra metodología. Mi idea es como ir contestándote y poco a poco ir construyendo cómo es la metodología de intervención, pero con esto que estamos compartiendo ahora, creo que me da pauta justo a que podamos detenernos un poquito y revisar que la metodología de intervención que se ha implementado en la atención del maltrato en DIF Ciudad de México venía de la metodología de trabajo social, es decir, la fase de investigación que nos da la información que necesitamos, nos lleva a un diagnóstico, a un plan de intervención, seguimiento y cierre, ¿no? Entonces, lo que conocemos como metodología de caso de trabajo social. La Ley General de los Derechos plantea, si mi memoria no falla y no me equivoco, en el artículo 122, la metodología de intervención. No habla de un cierre, pero sí de que será un equipo multidisciplinario el que va a iniciar la intervención, porque eh, de manera evidente una intervención integral, una mirada integral de un inicio, nos facilita muchas cosas, ¿no? Pero vuelvo, es un constructo. En realidad, la atención a la violencia contra niñas, niños y adolescentes es muy joven en el mundo y en el país. Si revisamos el tema de la historia y de cómo la niñez ha sido maltratada históricamente como una idea o bajo conceptos de educación, ¿no? Y que eso lo hace tan complejo de intervenir, porque cuando tú vas con las familias, lo que vas a escuchar es lo que escuchas comúnmente en la calle, incluso en nuestras propias familias, ¿no? Pues es que si le pego es porque lo quiero o porque lo estoy educando, una nalgada a tiempo. ¿Cuántos y cuántas de nosotras hemos escuchado frases como, no, pues a mí sí me pegaban, pero veme, hoy soy trabajadora social, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo que en realidad lo que hacen es naturalizar y minimizar el impacto de la violencia. Claro. Eh, la ley, la modificación, las adecuaciones que se ha venido haciendo en el marco normativo nacional que obedecen a las firmas de contrato, perdóname, convenios internacionales, etcétera,
tiene poco tiempo. Entonces el tránsito va haciendo y va llevándonos como de a poco. Aquí en la Procuraduría, a partir de que se empieza a aplicar el tema del equipo multidisciplinario, durante un tiempo transitamos entre la intervención únicamente de trabajo social con el método de la metodología de caso y se empezó a introducir al equipo multidisciplinario para casos graves, Ah, ¿no? Esos casos nos llamaban y nos decían, es que hay un adolescente que, no sé, que perdió a un bebé porque le pegaron y está ahorita en su casa muy lastimada y urge la intervención. Entonces, ese tipo de casos como muy delicados empezó a intervenir el equipo. Poco a poco se ha ido modificando y ahorita ya la totalidad de los casos que se reciben es a través del equipo multidisciplinario. Trabajo social sigue teniendo una participación sumamente relevante. No es que las otras dos no la tengan, las tres profesiones, las tres miradas son relevantes para la intervención, pero por la propia naturaleza de la visita domiciliaria, ¿no? Que nos es como muy propia de la profesión, cuando se acude a hacer las visitas, casi siempre recae como el tema de mayor intervención en trabajo social. ok. Sigue siendo, porque, insisto, la visita domiciliaria, tú lo sabes, es para nosotras una cuestión básica de intervención. Mis compañeras y compañeros de psicología y jurídico acuden, por supuesto, con el equipo y hacen la intervención de lo que les es propio. Por ejemplo, si la niña o niño está registrado, entonces que me muestre el acta de nacimiento, Ok, ¿no? Si hay un tema de guarda y custodia o un pleito entre dos adultos, jurídico revisa esa parte, nada más. ok. Psicología hace una entrevista con las niñas psicologizada a revisar el tema de los maltratos. Y social se encarga de la observación del domicilio, de estar con fuente directa, es decir, con las personas responsables del cuidado, también, por supuesto, con niñas, niños, con fuentes colaterales. Es decir, desde mi perspectiva, sigue siendo trabajo social en visita domiciliaria como un factor relevante. Y ya en gabinete, cuando se cita a las familias y vienen a la oficina a continuar la entrevista, trabajo social es quien recibe en la oficina, quien hace entrevista de gabinete, quien determina si se solicita una impresión psicológica mayor, etcétera. Entonces sí, sigue siendo, para mi percepción, la intervención como que va dando pauta, ¿no? Y A la entonces línea el plan de acción se va siguiendo conforme al plan que hizo Trabajo Social, o también se el, toma en el, cuenta las otras profesiones. no, sí, por supuesto. Por ejemplo, mira, si psicología determina que hay que hacer canalización a psiquiatría, una derivación al hospital psiquiátrico infantil, se plantea en los reportes, en la nota que hace cada uno de los profesionales, porque cada quien hace su nota. Trabajo Ajá. social hace su nota, psicología hace su nota, jurídico hace su nota. Y ahí se ven cuáles son las acciones a seguir. Ok. El seguimiento, trabajo social revisa en la de gabinete que se esté dando cumplimiento a esa intervención. Aún ahora, y también me gustaría mencionarlo, hay casos que tenían una intervención como con esta mirada previa en donde trabajo social era quien llevaba la línea rectora pues de la intervención. Todavía tenemos casos en seguimiento con esa modalidad. Y en esos casos, por ejemplo, sigue siendo trabajo social quien acude al domicilio solito, es decir, va solamente trabajo la o el trabajador social a hacer la visita de seguimiento, a hacer las derivaciones, los contactos interinstitucionales, etcétera, ¿no? Pues sigue persistiendo Ok. ambos modelos en el área. Oye, y bueno, esto ya es con el plan, siguiendo el plan de acción, ¿no? ¿Se hace Sí. un cierre? Decías hace un momento que no se hacía un cierre, bueno, que no estaba como escrito. ¿Sabes qué pasa? Antes de que se instrumentara ya que el equipo multidisciplinario sea el que haga el 100% de las intervenciones, que te estoy hablando de marzo del 2020, Ajá. que es además cuando entra la pandemia, Ok. ¿no? Y que la pandemia vino a modificar como muchas cosas. Traíamos un modelo en donde una vez que se han restituido todos los derechos,
se daba por concluida la intervención y se validaba el cierre del expediente. Ok. Ahora, la Ley General de los Derechos no contempla como tal un cierre. De hecho, plantea que un caso podría estar abierto incluso más allá de la mayoría de edad de las personas motivo de intervención, porque la realidad es que muchas veces los derechos no se restituyen mágicamente y el día que cumples 18 ya quedó todo. La verdad es que Ah, no. Y entonces la ley contempla esa circunstancia. Luego entonces no plantea como tal que se cierre definitivamente la intervención, no. Tenemos casos donde se planteó un cierre en su momento, ujú. pero que posteriormente la propia dinámica familiar, la propia dinámica social genera que haya alguna otra situación que atender, nos llaman y volvemos a la intervención. Ok. Ujú. Oye, ¿y cuál ha sido el caso más fuerte que recuerdes, como más fuerte emocionalmente para ti? Yo creo que cuando llegué al DIF hace ya algunos añitos, yo creo que sería en el 2010, por ahí, cuando llegué al área. Además, yo iba de atender víctimas adultas, mujeres adultas. Y recuerdo perfecto que cuando me decían, vente al DIF, yo dije, no, porque yo ahí voy a padecer mucho. Porque una mujer adulta que vive violencia, tú puedes trabajar con ella, ¿no? Y tú me refiero a las personas que intervenimos, porque no Claro. solamente trabajo social, también son modelos integrales de intervención y pueden generar recursos e irse del lugar donde están siendo violentadas. Pero un niño o una niña, No, no puede. Ujú. además traíamos un enfoque de aquellos años como en donde los niños no eran vistos como titulares de sus derechos. Entonces, más bien traíamos una onda proteccionista de yo soy la adulta y por lo tanto yo sé lo que es mejor para ti. Y esa era la mirada, que te estoy hablando de hace, insisto, 12 años por ahí, 12, 13 años. Y vuelvo, ¿no? Como en esta mirada general, hemos ido avanzando paso a pasito y la ley va modificando también la intervención y la mirada de las niñas y de los niños. Pero bueno, en aquella época yo decía eso, llego al sistema y yo creo que tenía meses, un par de meses quizá, y me pasan un caso de una adolescente de entonces 13 años que estaban pidiéndonos centro de asistencia social, es decir, que se le integrara a un centro de asistencia. DIF no tiene centros de asistencia social, ha trabajado siempre con convenios porque no tenemos como tal nosotros centros de asistencia o casas hogar, que también se le conocen como casas hogar. Empezamos a hacer la búsqueda, pero la carpeta de investigación era una cosa así tremenda, ¿no? Un volumen. Y yo empiezo a leerla para saber quién es esa niña de la que están pidiendo la institución, pues porque había que ubicar un perfil y buscar la institución adecuada, ¿no? En la idea de que estuviera atendida conforme a sus necesidades. Entonces me acuerdo que yo leía la carpeta y no podía parar de llorar. Y era llorar y llorar y llorar. Y ya no, no puede ser, ¿no? Y nada, la exhala, sino de qué manera tú aportas al caso. Por supuesto, la contención extra para mí fue importante, pero en el momento me golpeó mucho. Esta chica era hija de una mujer que practicaba sexo servicio, adicta a sustancias psicoactivas. Cuando nace la niña, pues no se sabe quién es el papá, se la deja a la abuela. Va y así tal cual nació, se la deja a su abuela. Y esta niña es feliz con la abuela porque la cría, la cuida, la consiente. Hasta los 8 años a la abuela le da un paro cardíaco y fallece. Entonces queda al cuidado de un tío y de su esposa y su familia. Con este tío, de los 8 a los casi 11 años, ella vivió todo tipo de violencias, todo tipo de tortura. O sea, no puedo hablar como de una cuestión, decía yo hace un rato, ¿no? Se relaciona con educación, ¿no? De tortura, literalmente. La golpeaban con lo que encontraban, la quemaban, le cortaban las pestañas con unas tijeras, de estas para cortar pollo, de estas grandotas. Ella relata en su relatoría, refiere que le echaban vinagre en los ojos, vivió violencia sexual del tío y de la tía, de los dos, la amarraban al patio, una cosa sumamente violenta, muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Por supuesto, para ella, y además en el punto en el que nos piden intervención,
ella ya venía de haber estado en distintos centros de asistencia social, porque traía un proceso depresivo, ansioso, muy importante. Ajá. Entonces, traía ideación, pues de daño, de autolesión, de suicidio. En algún hospital, decía la especialista, eh, pues ya déjenla que se mate. Ella fue feliz con su abuela se murió, ella quiere ir con su abuela, déjenla. Y mi ser se revolvía de, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Entonces, muy complicado. Se lograron muchas cosas con ella. Se logró trabajar con una psiquiatra especialista en adolescentes institucionalizadas, una mujer preciosa, profesional y personalmente hablando. Carísima su consulta, pero no nos cobraba ni un quinto. Lo Ah, qué único que nos padre. pedía es tráemela hasta mi consultorio. Entonces hacíamos viajes porque ella estaba en Whisky Lucan y hacíamos traslados, bien complejo porque no toda la gente le quiere entrar a casos así. Anduvo aun cuando nosotros intervenimos en un centro y luego en otro y luego en otro, porque su propia condición emocional y mental la ponía en peligro y las Claro. instituciones no quieren entrarle a esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los más complicados, Oye, ¿y emocional. qué hiciste con toda esa emoción que tenías? Porque vaya que sí, me ha tocado, ¿no? Que oyes violencia a mujeres, a LGBT, hombres, niños, Sí, sí. pero los niños indefensos como es algo muy difícil. ¿Tú qué hiciste con esos Es muy sentimientos? complicado. Busqué proceso terapéutico. No tenía en aquel momento porque una es sana, ¿no? Una Ajá. piensa eso. O sea, no, yo estoy bien. Pero busqué proceso terapéutico porque finalmente hay algo bien importante también, Jessy, que yo creo que vale la pena mencionar. Es que no dejamos de ser personas, no dejamos de tener historias personales y las más hemos vivido alguna situación de violencia en nuestra historia de vida. Ujú. Entonces, cuando, si no fue en tu infancia, es en tu adultez, no necesariamente en tu entorno familiar, ¿no? Sobre todo en la cuestión de género influye mucho, en el transporte, etcétera. Todas tenemos historias diferentes, pero creo que aquello fue una invitación así amplia a decir esto cuando yo atiendo a otro ser humano que me comparte su vulnerabilidad, ¿no? Porque además no es que quieran, un niño o niña no es como que, bueno, si quiero te cuento, Ajá. y sí, obviamente sí, respetas estas cuestiones, pero tenemos obligación de atender. Si un niño nos dice, o esta misma chica me hubiera dicho, ¿sabes qué? No Ajá. quiero que me atiendas y ya vete y yo me voy, bueno, pues no quiso, como Ajá. con una adulta que si la adulta vio violencia y tú le ofreces intervención y ella dice, no, gracias, no la vas a obligar. Pero con un niño, aunque no lo vas a obligar, por supuesto que tenemos que encontrar estrategias de dar un seguimiento y una intervención. Claro. Entonces, insisto, fue como esta invitación a echarse un clavado a uno mismo también, con lo que uno lidia como persona, no nada más como profesionista, y que esas cosas vayan encontrando acomodo. De pronto, ante los temas de violencia, yo creo que un sentimiento recurrente en algún periodo fue, híjole, esto es un mar y yo no alcanzo a hacer gota, no alcanzo a hacer todo lo que quisiera, todo lo que se requiere, porque las instituciones tenemos límites, como participantes en las instituciones gubernamentales encontramos límites. Entonces, es como un poco detenerse, encontrar este espacio personal que te permite aterrizar, ubicar y mirar qué sí podemos hacer e irlo construyendo. Y además en el camino algo bien, bien bonito es que puedes ir tejiendo redes. Y eso es algo también muy propio de nosotras, ¿no? Vas conociendo como hoy día compartiendo contigo y con las demás personas, pues nos vamos conociendo y entonces, ya sé que Jessie está en tal lado y que es una persona sensible, empática, profesional, que yo sé que le puedo llamar y que vamos a hacer red para la atención de una familia. Entonces, eso va abonando a esos sentimientos de pronto que pueden surgir, ¿no? Claro. Pues qué bueno que tomaste esa ayuda, ¿no? Regularmente la gente no lo hace, no lo toma en cuenta. No, un tiempo estuve en Casa Hogar Niñas, un año estuve ahí, y yo sufrí mucho también. Al principio, 2 semanas, las primeras 2 semanas, fueron súper fuertes, Sí. porque vamos como sí especificando.
¿no? Focalizando. Te les compartía, primero atendí mujeres adultas, luego niñas, niños, luego en su entorno familiar. Luego, cuando voy a casa hogar, no solo compartes con ellos un ratito en la oficina, en la entrevista, ¿no? O en su casa, en la entrevista, y te vas a tu oficina y luego a tu casa. Cuando vas a casa hogar, estás con ellas en el espacio donde viven, su cotidianidad. Y entonces las tocas lo que ellas sienten desde sus momentos de alegría y de cuando están bien contentas y bailan y cantan y te invitan a eso, a cuando están muy tristes porque es 10 de mayo y no hay una mamá a la que abrazar. Porque en la noche que se quieren ir a dormir, este, pues, pues solitas, ¿no? Entonces las más pequeñitas, por ejemplo, en casa de las niñas que tienen entre 7 y 8 años, ay, Luzma, ven, acompáñame a dormir, ¿me puedes arropar? ¿Me das un beso para dormir? Y entonces todo eso, ay, es bien impactante, de verdad es bien impactante. Es una experiencia preciosa, bien bonita, fue muy enriquecedora para mí y me atrevo a pensar para muchas de esas niñas con las que hoy día todavía tengo contacto, porque fue algo bien bonito, ¿no? Pero es un reto, sí es un reto profesional, vuelvo porque tocas esa vulnerabilidad, ¿no? Finalmente estamos tocando el mundo de esas otras personas y eso nos obliga y nos exige a cuidarnos y a atendernos nosotras también, porque de otro modo la violencia también te va trastocando, te puede trastocar. Y Claro, si no haces algo con eso, pues lo que tú quieras, ¿no? Desde un desgaste emocional, burnout, y eso va a mermar tu atención y por lo tanto lo que haces con las familias. claro. Ujú. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista. eh, No, al Me has contrario, ayudado gracias a ti, muchísimo. al contrario. Es bueno.